tenemos todavía lo del tema de que ya se había activado el gigante ese hierro de la edad antigua, pero en este capítulo, que es muy sutil, que son dos pequeñas viñetas ahí entre medias de una página, de repente ya estaba posado y ya se empieza a alzar. Eso todavía va a traer más cola. Sí, es algo que ya vimos la primera vez que Luffy activa el Gear 5 aquí en este arco, que además yo creo que todos nos quedamos un poco con dudas de qué iba a pasar, porque sí que vimos casi lo mismo que hemos visto en este arco, con esas viñetas diciéndonos que se activa, pero claro, de repente ya no volvía a salir. Y yo creo que ahí Oda lo que ha hecho es decirnos, mira, solo se activa en el momento en el que está Nika. Nos lo enseñan, luego ya no nos lo enseñaron y ahora otra vez que ha vuelto a transformarse, os lo vuelvo a enseñar. Esto también tiene algo mucho que ver con Nika. ¿Por qué el dios del sol activa este robot? ¿Tú crees que, por ejemplo, habrá podido ser un antiguo Nakama? ¿O que haya tenido algo que ver? Un antiguo Nakama de la de Joy Boy. No, de Joy Boy, digo. Claro, del pues, Nika, del portador de Nika. Sí, del Nika de AC. Pues podría ser eso, o podría ser estar relacionado con el tema del latido. Si te fijas, hay un momento del capítulo también en el que de repente se empieza a escuchar, ya lo habíamos visto esto, quiero decir, cuando lo de Kaido, cuando se activa el Gear 5, Tsunesa empieza a moverse precisamente por el tema de que está escuchando los latidos de, un poquito le recuerda lo del tema de Joy Boy, pero escucha los latidos. Claro, si Tsunesa los escucha, no sería el único, aunque en ese momento no se hace mucho hincapié, que los escuche. Pero es que en este capítulo, cuando lo vuelve a activar, antes de que Bonnie le ve cruzar por el cielo, se ve ahí a lo de Bonnie el don, los latidos del despertar. Vegapunk le dice ese ritmo y es cuando lo asocian con lo del tema de Joy Boy. Yo entiendo que ese ritmo, igual que algunos relojes que funcionan simple y llanamente con el tema del movimiento sanguíneo, podría igual llegar a entender que esta fruta, más allá de lo del tema de los poderes de imaginación, es como esa especie de pila o de batería que pueda funcionar de cara a activar, pues en el caso este que parece ser un robot. Yo entiendo que sí, que obviamente este cyborg, robot o lo que fuese, que todavía no sabemos exactamente, tendría que haber sido en su momento aliado de Joy Boy. Igual que tenemos que entender, por descontado también, que Tsunesa, de alguna manera, también conocía o era parte de algo de Joy Boy. Yo sí que creo que nos están diciendo poquito a poco quiénes eran parte de la tripulación original del Joy Boy original, valga la redundancia. Pedimos a Tsunesa, hemos visto ahora el robot, porque poco sentido tendría si no que por el hecho de los tambores o por el hecho de los latidos, ¿no?, de la liberación, haga que este robot se active. Porque no tendría ningún sentido que lo hubiese hecho alguien para ponerlo como a defender esta isla, porque no tendría sentido que lo hiciesen por Nika, porque ¿quién hubiese sabido que Nika iba a acabar ahí? Eso es. Claro, o sea, lo que podría haber sido es que Egghead fuese en la antigüedad una de las islas que estaban aliadas con Joy Boy. Por lo tanto, este robot acabaría, después de su vida, acabaría en esta isla. También podría ser. Yo entiendo que sí, que al final es la isla, entiendo, por lo que vamos viendo en la obra, que al final cada uno tendría algo así como, pues entiendo que como cuando te retiras, ¿no? Que tienes tu lugar de descanso, imaginemos que en su momento se retiren los Mugiwara, todos podríamos llegar a entender que cada uno igual vuelve a su punto de origen, por así decirlo. Esto puede que sea perfectamente así y que igual, de hecho, que Vegapunk tenga su construcción en Egghead deriva más de que el gigante ha podido, como ya se explicó en algún capítulo antiguo, que con el gigante se han podido aprender una serie de cosas que si no hubiera sido imposible, con lo cual es normal que tenga su base científica. De todas formas, es curioso que si ya especulamos o ya decimos o vamos afirmando que solo pueden ser dos Nakamas de la tripulación antigua de Joy Boy, qué casualidad, y insisto una vez más en la idea, en el hecho de no son precisamente pequeños, ni Tsunesa ni el robot, yo entiendo, para tratar amistad, como estamos viendo en este mundo, entiendo que para tratar amistad con un robot, un cyborg así de grande y Tsunesa, me imagino que Joy Boy, más allá de los poderes, tendría que ser también una persona bastante grande, diría yo. Que además, visto que esta isla está muy cerca de Elbaf, podría ser perfectamente un antiguo gigante de esta isla. O eso también se ha hablado mucho y también he visto yo muchas teorías últimamente salen después de haber descubierto que Kuma era un bucaner. Joy Boy podría haber sido un bucaner. Esto a mí la verdad es que sí que tendría sentido, me encaja perfectamente, pero es que el sombrero que vimos, por ejemplo, en Marie y Joyce, dando a entender que ese sombrero seguramente podría ser de Joy Boy, me resulta como un poco grande para ser simplemente un bucaner, porque un bucaner está como entre los gigantes y las personas comunes, ¿no? Los humanos normales, digamos. Un bucaner al final es como Kuma, está un poquito más grande, pero no es tanto como un gigante. ¿Tú crees que podría haber sido un bucaner? Yo aquí te voy a dar una vuelta, porque esto lo he pensado ya un tiempo, porque en su momento ya estuvimos hablando del tema de los bucaners, por qué les quiere, por qué les utilizaba, y comentábamos tú y yo que los bucaner igual son una raza derivada de la genealogía igual de Joy Boy. Yo entiendo que Joy Boy de base igual sería un gigante o en la antigüedad a saber. Pero yo sí que tengo la cosa de que igual Joy Boy era una persona
gigante, una persona grande, pero que al comer esta fruta del diablo cambia su tamaño, puede hacer lo que quiera con su imaginación, incluso cambiar de tamaño, como estamos viendo con Luffy. Esto no quita que tú te enamoras de A, B, C, D, al procrear vas a pasar tu genealogía. Y yo tengo la sensación de que los Buccaneer son algo así como los hijos de Joy Boy, que no tienen sus poderes de la fruta del diablo, pero sí que tienen pequeño gigantismo, no son tan grandes como los gigantes, y sí que tienen esa fuerza extraordinaria más asociada con los gigantes que con los humanos. Y me parece a mí que es por ahí por donde va la cosa. Por eso lo de rollo de nos quedamos con Kuma, nos interesa Bonnie, etcétera, etcétera. Sí, o sea que tú crees que básicamente los Buccaneers, en vez de ser una raza como tal, serían los descendientes de un gigante con una humana. Gracias a la fruta de Nika, la única persona que podría haber logrado compaginar estas dos razas encaja perfectamente, porque al final también sabemos que la fruta de Bonnie puede envejecer o puede rejuvenecer. ¿Por qué no va a haber otra fruta que pueda hacer tanto agrandar como encoger? Encajaría perfectamente dentro de la normalidad de One Piece. Eso es, y aparte que este tema ya se tocó de forma muy sutil en su momento con Big Mom. Big Mom y sus 90 hijos, al final le faltaban 3 razas. Que ahora ya serían 4. Incompatibles con que Big Mom realmente no sabemos si es una gigante, no es una gigante. Muchos personajes podrían ahora entrar dentro de los Buccaneer, ¿no? Como por ejemplo Shirohige podría haber sido también. Claro. Quiero decir, o sea, hay muchos personajes que están por encima de lo normal, pero no llegan a ser gigantes. Entre 2 metros, 3 metros, hay bastantes personajes. Cuando nos explicaba el paso de Kuma, quiso dar a entender Oda como que estaban totalmente esclavizados por el gobierno, pero no creo, es imposible esclavizar toda una raza. Teniendo la teoría que es muy probable que Joy Boy fuese el rey del reino antiguo y fuese uno de los Buccaneer, una vez que Im o quien estuviese en su momento, vamos, los 20 reinos, derrocasen a Joy Boy, lo que hiciesen sería que todos sus hijos, los que hubiese tenido en ese momento para que no se rebelasen, les tuviesen como esclavos. Sería muy fácil hacer que los Buccaneer, si todos vendrían de Joy Boy, estuviesen bajo sus órdenes. Todas las razas y todos los hijos que tuviesen estos personajes, ellos los tendrían controlados. No habría tampoco la posibilidad de formar más Buccaneer, porque la única posibilidad sería con la fruta de Luffy, que también sería otra de las razones por las cuales el gobierno la estaba buscando durante tanto tiempo. Por eso digo que yo creo que al final, hablando por temas de descendencia, lo de los Buccaneer me da la sensación que va a ser más eje de lo que podíamos pensar en su momento.